Bueno, dicen, hay una historia que cuentan que pues en la antigüedad siempre se han clasificado los libros en las bibliotecas por secciones, filosofía, ciencia, religión, y que había una especie de ciencia que era la que no querían que mostraran como tan abiertamente. Entonces eran los libros ocultos del ocultismo, de la alquimia. Entonces le llamaban metafísica porque siempre los colocaban en la parte de la física y los colocaban como más ocultos allá más a la pared, no sé, más que no les encontraban y le llamaban la metafísica, que de ahí nació la palabra más allá de lo físico o más allá de lo que se ve. Estos libros ocultos, ¿cómo se consideran para un bibliotecario y para una persona que está haciendo un museo? Estos libros se deberían de hacer una cosa especial para ellos, como un museo especial, o cómo lo harías tú? La bibliotecología se empieza a desarrollar específicamente como ciencia. Es precisamente eso, que la información no se pierda, que no quede oculta, que no tenga que tenga visibilidad. Por eso, todos esos temas de catalogación, ¿cierto? De preservación, incluso de clasificación, para que la información siempre esté al alcance de las personas y de los usuarios. Entonces, esa es la intención, ¿cierto? Que si el conocimiento se ocultaba en determinada época, pues es posible. Es posible hoy todavía, aunque queramos muchos de hablar pues de acceso abierto y de que el conocimiento sea accesible para todas las personas. Hay ciertas élites que no les interesan que las personas se formen, ¿cierto? Porque conviene la desinformación y eso se ve en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Porque una persona desinformada es más fácil de manipularla. Entonces es muy posible que sí, que hayan cosas que se ocultaban. Tú me habías dicho cuando empezamos esta charla que fuiste educado y criado, mejor dicho, naciste en la zoología. ¿Sí? Cierta ocasión te contactaron para que un proyecto de hacer un museo para un personaje como la maestra Regina Once, que es la fundadora de la zoología. ¿En qué va ese proyecto? Bueno, ese proyecto va en toda su base, todo su diagnóstico. Yo me considero que en estos temas también soy muy nuevo, a pesar de tener un poquito más de bagaje, de haber estudiado algunas cosas. Y aún así me parece que es un reto muy grande. Y es un reto que hay que construirlo entre todos, eh, que está en su etapa inicial y que ya se puso esa idea, esa semilla, esa idea principal para que se pueda dar con el tiempo, que se vayan dando las circunstancias, que nos vayamos encontrando las personas interesadas y que entre todos podamos construirlo, porque yo no me considero la autoridad. Esto es una cosa que debe ser de todos también. Y, y creo que hay mucho por aprender de este proceso. Además que es una responsabilidad muy grande recopilar toda la información de un personaje así, pues tan conocido, y que por lo menos los que están organizando un proyecto de estos van a escoger cosas que son importantes para ellos, pero quizás no sean importantes para la gente y viceversa, ¿no? Como lo que Sí, habíamos hablado ahorita. sí, eso es un tema también muy serio. O sea, no desechar información que tenga valor, posiblemente. Entonces, lo primero es que todo esto entra en discusión, ¿cierto? Lo importante es que entre en discusión y que entre todos podamos conversar y ir construyéndolo para que se pueda dar de la mejor forma. Que no sea una forma, pues que no sea impuesto, tampoco sea lo que yo diga o lo que la otra persona diga, pero sí necesitamos, es eso, como irlo construyendo para poder que tome camino. ¿Te lo has imaginado de alguna forma? ¿En su estructura, en su organización? ¿Has tenido alguna idea? Pues la verdad, sí,
he tenido muchas ideas. El problema de las ideas es cómo llevarlas a cabo todas, porque cuando miramos esto es inmenso. Es decir, necesita de mucha voluntad de las personas, necesita de mucho trabajo, necesita de conciliar visiones acerca de lo que se va a lograr, lo que se quiere conseguir, y se tiene que poner un plazo en el tiempo. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de las fotos, y yo me pensaba una fototeca, pues es decir, una unidad especial para tener todos esos documentos fotográficos. Y que hablar de, por ejemplo, los escritos de ella, de este personaje que nos estamos refiriendo, y hablar también de su vestuario, de pues, usa muchas túnicas, de sus objetos, porque tiene muchos objetos. ¿Cómo organizaríamos todo eso? ¿Cómo sería, o sea, cómo cabe en tu mente combinar tantas cosas? ¿Cómo iniciar? Más bien. Por eso hay que hacer un diagnóstico de lo que hay y empezar a hacer diagnóstico de todo lo que se tiene para poder saber por dónde empezar. Yo creo que eso es lo principal, Pero se porque empezaría de lo más elemental a lo más complejo o de lo más complejo a lo más elemental. ¿Cómo lo harías? esto es un proyecto que iniciamos varios, ¿cierto? Y que entre todos tenemos que estar estudiándolo constantemente para poder, ¿cierto? Hacer, tomar decisiones adecuadas. ¿Por qué lo digo? Porque yo me podría estar equivocando también en el camino. Y la idea es que, pues, primero miramos la dimensión, o sea, cuando digo hacer un diagnóstico, hablar de la dimensión de lo que estamos, de lo que, o sea, no tenemos todavía, digamos, ni museo ni nada de eso, todo eso está ahí, la información. Lo que falta es hacer un diagnóstico de lo que hay para poder saber por dónde empezar. Sin ese diagnóstico no sabría cómo empezar. Y el diagnóstico se refiere a mirar qué hay. O sea, me refiero en cuanto a objetos, documentos, fotos, todo eso, ¿cierto? Porque también hay cassettes, hay un montón de información que cada una necesita un tratamiento especial. Y eso estamos hablando de una tarea grandísima. Y digo grandísima porque no sé antes cómo tendrían eso, ¿cierto? Cómo lo tendrían apilado, acumulado, organizado, ¿cierto? Y también si en el tiempo muchas cosas no se han desaparecido o pues se han terminado perdiendo o en qué estado están. Entonces, para empezar a hacer el trabajo de forma organizada se necesita es diagnosticar por dónde vamos a empezar, ¿cierto? Para poder empezar, porque es muy grande, es muy grande. Le digo, esto es un tema muy amplio y, y bueno, no sé cómo las personas que han tenido esta información la han administrado, ¿sí? Desde el punto de vista saurológico, porque te has quedado en esta línea de la saurología y has conocido a este personaje llamado Regina 11, y también con lo que has estudiado de la politología y de los documentos, ¿qué es el punto más fuerte de este personaje? Pero el punto más fuerte en cuanto a, En cuanto a que sea de interés para resaltarlo en ese museo que un día se va a lograr, y en cuanto a empezar a explotar para que sea como la temática principal de ese museo que se piensa hacer algún día. pues yo pienso que es un personaje histórico, ¿cierto? Importante, partimos de ahí. Entonces, hay que contar esa historia y hay que contar esa, pues hay que no dejar desaparecer esa memoria, ¿cierto? De una comunidad determinada, ¿cierto? Es importante porque si no se hace, si no se organiza, si no se conserva, pues se pierde en el tiempo. Por eso es importante. ¿Cómo llevamos eso a cabo? Pues ahí es donde tenemos que estar todos apuntándole al proyecto, ¿cierto? Para poder conservarlo, para poder guardar, ¿cierto? Toda esa información y para poder que esa información como que
trascienda en el tiempo, ¿cierto? Que tenga ese valor. Porque si no, entonces se desaparece. Y eso es lo que ha pasado con muchas culturas, muchos personajes, muchas personas importantes, que si uno no le apunta a esto, eh, pues otro llega y las borra, porque a otro no le parecen relevantes. Son asuntos políticos, como pasó con la Biblioteca de Alejandría. Pues un día estaba de pie y para los griegos era muy importante, pero para los romanos no. Entonces pasaron y borraron todo, porque esa forma de exterminar la memoria del otro, pues es conveniente para otros, pues para un determinado comunidad política, es eliminar al otro, ¿sí? Entonces, ese juego siempre ha estado ahí, ¿cierto? Esa tensión. Como los pueblos originarios de aquí, pues un día fueron colonizados por los hombres blancos y hoy hablamos todos el castellano y no tenemos ni idea de las lenguas maternas. Entonces, esa forma de esa tensión que hay ahí es importante. Por eso es muy importante entonces que como comunidad, ¿cierto? Empecemos a reconocer el valor, ¿cierto? De la historia que tiene como tal Regina y de toda su comunidad. Bueno, con este problema del virus que se está haciendo todo a distancia, ¿tú crees que de pronto se podría este equipo reunir otra vez por medio de este medio, por ejemplo, de Zoom o cualquier medio de estos donde se puedan hacer reuniones y hacer el proyecto? Porque queda difícil, pues desde mi punto de vista. Hay que, hay que empezar y es a ponerse tiempos, es a establecer fechas y es también a buscar recursos, porque también un proyecto de estos requiere de recursos. Entonces, ahí es donde están los retos. Creo que eso es como lo importante. Y bueno, y establecer objetivos y decir, bueno, yo sé que esto es muy grande, por eso el diagnóstico. Hacemos un diagnóstico de lo que es, de todo lo que se necesita, del trabajo que hay que hacer y mirar a ver qué recursos hay, qué recursos no hay y hasta dónde podemos llegar nuestro alcance pues con nuestras manos hoy en un determinado tiempo pues. Por eso es importante. Y obviamente pues ser serios, responsables, establecer responsables, a pesar de que digamos mañana haya un diluvio o algo, pues al menos sabemos que hay un cronograma de trabajo en el cual pues vamos a ir avanzando y cada uno tiene su responsabilidad, es como una forma de trabajo para que el proyecto llegue a algún lugar. Por favor, recomiéndanos un museo que admires en Medellín, que nos digas, visiten este museo, y una biblioteca, la que más admires en Medellín. Bueno, museos. A mí me gusta mucho el de Pedro Nel Gómez, que se encuentra en Aranjuez. Es un museo que visitaba mucho yendo a la universidad cada vez que iba caminando. Hay muchos y muy interesantes. De eso depende de la temática, de lo que uno quiera ver. El sistema de bibliotecas es maravilloso en Medellín, ¿Qué tanto para opinas prestar de... libros, programación, ah, cultural, todo. Incluso hoy a través de toda su programación que se hace a través de la virtualidad. ¿Cómo ves la biblioteca piloto? Es genial. Además, ahí está el archivo fotográfico de Medellín. Y ir a ese archivo fotográfico es una cosa muy bella. Y esta biblioteca piloto, mm, ¿la ves desde el punto, podría ser la mejor de Medellín? No, ni la mejor ni la peor. Me parece buena, pues no es como de valorar cuál es la mejor ni cuál es la peor, no. Todas son igual de importantes. Lo que pasa es que cuando uno llega a una biblioteca, no sé, hay un gusto y tú te sientes bien, tú dices, yo prefiero estar acá que allá, o sea, ¿cuál es la que te hace sentir pleno con lo que sabes de bibliotecas? No, el espacio, yo tengo mi propio espacio en la casa donde tengo mis libros y mi propia biblioteca. Ese es el lugar preferido. Ahorita en pandemia. En la universidad era, era pues como la biblioteca que más me gustaba estar, ¿En cuál universidad? ¿La de Antioquia? Antioquia. Y en la Nacional también, la biblioteca es genial, súper cómoda, tiene unos Son espacios excelentes. Sí. deliciosos. Y no, es maravilloso. También la del barrio. La del barrio, la biblioteca es excelente. ¿De qué barrio? De Santa Cruz. Santa Cruz. Ah, no sabía que tenían una biblioteca excelente en Santa Cruz.
Sí, ¿Qué es lo que más te llama la atención del Museo de Pedronel Gómez? Que fue un pintor costumbrista, donde mostraba todo lo que la gente no quería ver, como eran las personas que buscaban oro, esas personas que se embarraban, se ensuciaban sus manos con barro y buscando este oro, y esos campesinos con sus brazos musculosos tratando de buscar el pan nuestro de cada día. Esa gente que todo el mundo prefiere no verla, pero él la observaba muy bien. ¿Qué opinas de qué es lo que más te gusta de este museo? a mí lo que más me gustaba en sí del museo es como tal la casa, porque Pedronel también era como un hombre muy orientado al tema de la arquitectura. Entonces, me gusta es eso, ese espacio que él tenía ahí, porque Pedronel pues tampoco era un muchacho pues tan humilde, por decirlo así, cuando se organizó y cuando llegó aquí, también tiene como unos orígenes italianos, si no me equivoco, no sé si es su esposa o es él. Entonces, pues él pertenecía a una clase bastante acomodada y el espacio es súper bonito, súper privilegiado y eso lo puede ver uno cuando pasa por la casa. Entonces, al entrar, eh, pues no sé si tiene que ver exactamente con sus pinturas o su trabajo artístico, sino con el espacio, porque ese era el espacio de, entonces eso me parece fantástico, como recorrer la casa. Sí, estamos de acuerdo. Es un espacio muy bonito. Uno se siente en casa realmente. Se siente como acogedora ese lugar. Pero hay un lugar también que me llama mucho la atención en Medellín y es el Museo del Castillo. ¿Qué opinas de este lugar? Súper hermoso, no se pierde ahí el valor del arquitectónico. A ver, Duane, ¿y tú has escuchado algo sobre un fantasma allá en ese castillo, en ese Museo del Castillo? Dicen que la hija del que creó el castillo sigue todavía allí tocando el piano y esas cosas. ¿Has escuchado algo al respecto? La verdad no he ¿No? escuchado esa historia. Bueno, parece ser que el que creó el castillo era una de las personas más ricas de Medellín y dicen, hay una teoría que Pablo Escobar lo mandó a secuestrar, pero dicen después que no, desmienten esta teoría, sino que fue alguien del común, era un delincuente del común y que tuvo que pagar un precio muy alto para poder rescatarlo, pero de todas formas lo mataron y que su hija murió, creo que fue de leucemia. Entonces que existe pues esta leyenda que la, el espíritu de ella sigue allí, pero más bien, según los conocimientos astrológicos, es el espíritu de él que debía estar ahí porque fue asesinado, no ella, que murió de muerte natural. Entonces te quería preguntar ese dato para que de pronto en un futuro pues nos comentes. Pero no he averiguado ese dato ni sé. Sí sé que ahí en el poblado estaba el edificio de Pablo Escobar donde tenía todas sus operaciones, que eso lo convirtieron en parque, después de El demolerlo. parque. Pero sí, lo Ah, convirtieron en un parque y ya, pero no sabía esa historia. bueno. De lo que había pasado, pues más o menos alrededor de eso, pues seguramente sí, Pablo Escobar tuvo influencia en todo Medellín. Juan, realmente me pareció genial esta entrevista porque nos diste como una, una parte amplia de lo que es la creación de un museo, de la creación de una biblioteca, porque uno cree que son cosas triviales, pero son realmente cosas documentadas, organizadas, proyectadas, y es una ciencia realmente recopilar toda la Y sabiduría de un pueblo, de un país, de una nación, de una cultura, y es una gran responsabilidad, así que te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado hoy y sabiendo que estás en la parte política también, que eres politólogo, pues en un futuro te pienso invitar para que hagamos un programa sobre política. ¿Qué te parece? sí, podemos hablar también de política. Perfecto. Aquí se Es habla un de tema todo. también. Sí, pero no, de hecho estuvimos hablando de temas políticos también. El tema de la memoria es político. El tema de la memoria es muy importante mantenerla y rescatarla a través de la unidad de información que ustedes deseen y cómo sé iniciarlo. O sea, no queremos pues como decirle a nadie que no puede armar una biblioteca o un museo. No, la gente sí puede, pero obviamente esto requiere del apoyo también y el estudio constante. Usted decía, requiere
forma estricta de organizar las cosas, o sea, requiere de cierta mm, capacidad pues como para poder clasificar todo eso y organizarlo. ¿no? Pues, y el tema pues en lo político tiene que ver con que eso, con que pues lo que no se conserva, pues la memoria que no se conserva se pierde. Y entonces cae también en el olvido y bueno, ya habrán muchos debates acerca de ese tema, pero es importante tenerlo ahí para que uno pueda reconocer esa historia. Claro que Y el eso que es cuenta la memoria generalmente es el que gana las guerras. Los que pierden, pues también tienen un punto de vista de la memoria que se debería de tener en cuenta, pero generalmente el que gana la guerra es el que es cuenta la historia. el que cuenta la historia y el que queda como el héroe. Ajá. Incluso, pues, sí, no se cuestiona. Y eso es lo que pasa con los discursos y los relatos. No es una versión de los hechos, sino que hay muchas, ¿cierto? Y en la misión de nosotros está estudiar y contrastarlas para poder llegar a la verdad, que esa es la idea. No que se nos vuelva un relato único desde arriba, donde no cuenten siempre la misma historia, donde, pues, o sea, nos engañan también. Eso es un asunto muy político, claro. Bueno, sí, muchas gracias, Duan, de verdad, y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis de lo que son los museos y también las bibliotecas y toda la documentación que debemos de tener en cuenta, porque todo eso es cultura, todo eso es conocimiento y el conocimiento tiene su poder. Así que muchísimas gracias, si les gustó este video, pues colocarle me gusta y recuerden de colocarle clic al icono de la campanita por si quieren estar al día de toda la información y todos los videos que vamos a sacar en un futuro. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.